Amigos, ¿cómo están? Quisiera compartirles en esta mañana un texto en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 14. Voy a leer desde el 12 para entender las cosas. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí se nos habla del Padre, que demos gracias con gozo. El gozo va acompañado de gratitud. El gozo produce gratitud, o como lo queramos ver, o la gratitud produce gozo. Con gozo, dando gracias al Padre. Del Padre se nos dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, sigue hablando del Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora nos habla del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren, primero, redención es el perdón de pecados. Cuando ustedes escuchen o lean la palabra redención, está hablando del perdón de pecados a través de la sangre derramada de Cristo. Redención significa derramar sangre para perdonar pecados. Eso es redención o redimir. El derramamiento de sangre de Jesús para perdonar nuestros pecados. Eso es redención. Lo digo porque luego hay muchas personas que no entienden la diferencia entre redención, justificación, salvación, etc. Bueno, ya con esto les va a quedar más claro. Ahora, nuestra redención se encuentra en alguien. Miren, aquí dice: en quien tenemos redención. Nuestra redención se encuentra en alguien, es decir, en una persona, no en algo como un objeto, como un elemento material o un lugar como es otra cosa. No es en nada de esas cosas, es en alguien, es en una persona. ¿En quién? En la persona del amado Hijo de Dios. Bueno, nuestra redención está en alguien. Y esa redención es por su sangre. Por su sangre. Es decir, el perdón de nuestros pecados está en una persona y está en la sangre de esa persona. Es decir, está en el amado Hijo Jesús y está en la sangre de Jesús. Bueno, nuestra redención no está en el bautismo en agua, no está en nada de esas cosas. No está en el agua del bautismo, ni está en el bautismo, como muchas personas están enseñando erróneamente. Como el caso del señor Tino, del canal TC Biblia. ¿Sí? No caigamos en esos engaños. Aprendamos a ver, estudiar, a comprender lo que la Biblia nos enseña. Es increíblemente absurdo pensar, suponer que nuestra redención está en un elemento material como el agua. Que nuestra redención está en un acto humano como es entrar al agua, es decir, como ser bautizados. Quien enseña estas cosas, pues tienen que meterle cuestiones espirituales y decir que no es el agua, que es Dios con su poder el que está haciendo todo eso. La realidad es otra. La realidad es que estamos confiando, las personas que creen que son perdonadas o que son redimidas o que su redención está en el bautismo, están pensando y tienen toda su confianza en el agua y en el acto en sí mismo, el acto en sí, el acto físico que llevan a cabo y en el elemento material que es el agua. Ustedes pueden oír a Tino en todos sus videos cómo exalta el bautismo en agua, cómo exalta el agua,
cómo dice que el agua es la que ha salvado, etc. Aunque lo adorne con textos bíblicos y aunque lo presente como que fue mandato de Dios y que Dios así lo estableció, etcétera, etcétera, es increíble que haya personas hoy en día que piensen que nuestra redención está en algo, cuando la Biblia nos enseña que está en alguien. Ese alguien es el Señor Jesús. Está en Él y está a través de su sangre. Ahí está el perdón de pecados. Está en una persona, en Jesús, no está en un acto como el bautismo. Y está en la sangre de Jesús. No está en el agua del bautismo. No solamente eso, más adelante nos dice, vean, en el versículo 20 dice, y por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. Y por medio de Él, aquí vean el versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, está hablando de Cristo, habitase toda plenitud, está hablando de Cristo. Y por medio de Él, otra vez, por medio de una persona, por medio de Jesús, no de algo, no es por medio de un acto, como es el bautismo, no es por medio de un elemento material como es el agua, sino es por medio de Él, es por medio de una persona. Por medio de Él, ¿qué? Reconciliar consigo, o sea, reconciliar con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y vean, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuevamente, mediante, o sea, por medio de la sangre de su cruz. No es mediante el agua del bautismo, sino es mediante la sangre de su cruz. La Biblia es muy clara, la Biblia es muy precisa, pero viene el enemigo, el maligno viene para tratar de desvirtuar su palabra y tratar de confundir, tratar de engañar con otras cosas que aparentemente están en la Biblia o que están en la Biblia, pero se deforman, se manipulan, se tuercen para, con la Biblia, enseñar mentiras. Entonces, vean, mediante la sangre de su cruz, mediante la sangre de su cruz. Y más adelante, en el capítulo 2, vean el versículo 14, 2:14. Espero que se alcance a notar bien. Miren, nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Todo hombre que no se ha vuelto a Dios, que no se ha arrepentido, todo hombre en lo natural, tiene un acta, o hay un acta, vamos a decirlo así, un acta legal en los cielos, en su contra. En esa acta están todos los pecados que le hacen culpable. La Biblia le llama acta de los decretos que había contra nosotros. Es un acta en la cual está registrado todos los pecados y toda la culpa que alguien ha generado por ser un hombre pecador. O una mujer, ¿verdad? Un hombre y una mujer pecadores. Bueno, esa acta fue anulada en el cristiano. Se anula, miren, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Claro que nos era contraria porque nos acusaba y nos condenaba. Pero esa acta dice, quitándola de en medio entre Dios y nosotros. Esa acta nos interrumpía nuestra comunicación y nuestra comunión con Dios. Esa acta de nuestros pecados interrumpía nuestra comunión con Dios. Pero dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuevamente, es en la cruz. ¿En dónde fue clavada esa acta de decretos en nuestra contra? ¿En dónde fue quitada? En la cruz. Vean, en la cruz. No en el bautismo en agua. No en el agua, sino en la cruz.
Vean ustedes qué diferentes enseñanzas, lo que la Biblia enseña, con la que enseñan hombres pues equivocados, hombres amadores de sí mismos, amadores de vanagloria, hombres que buscan prestigio, que buscan reconocimiento, que buscan que sean exaltados porque aparentemente saben mucho, porque hablan mucho y piensan saber mucho, porque señalan a todo el mundo diciéndole que nadie sabe la Biblia más que ellos, ¿sí? Sin embargo, están equivocados. Cuando vemos y atendemos lo que la Biblia enseña, simplemente nos damos cuenta que estas personas están totalmente equivocadas, están envanecidas, están enaltecidas, están ensoberbecidas y se creen ahora los dueños de la verdad y se creen que ellos son los únicos capaces, los únicos que tienen la razón, los únicos que pueden manifestar la verdad y están totalmente equivocados. Entonces, Colosenses, ¿verdad? Colosenses 1:14. Colosenses 1:20. Colosenses 2:14. Nos hablan de una persona, nos hablan de Cristo, nos hablan de la cruz, de la sangre derramada en esa cruz. Nos hablan de que ahí fue anulada el acta de decretos que había en nuestra contra. Se clavó ahí en la cruz. Y nuestra redención se obtuvo ahí en la cruz. Amigos, no hagamos caso de enseñanzas erróneas, de doctrinas equivocadas que se nos enseña que es en el bautismo, que es en el agua. El bautismo de agua tiene su lugar. Es correcto, fue instituido por Dios para las personas que han creído en Jesús, para las personas que han confiado en esa sangre derramada en la cruz. El bautismo está indicado para todas esas personas. Pero no perdamos de vista la cruz, no perdamos de vista a Jesús. No caigan en los engaños de Tino, no caigan en los errores que enseña. Les mando un saludo a todos. Bendiciones.